La Revolución Mexicana había comenzado. Después de casi 30 años de abuso de la autoridad, los mexicanos alzaron nuevamente la voz para lograr deshacerse de los yugos injustos. Francisco I. Madero, el apóstol de la democracia, había logrado levantar al país. Sin embargo, no supo unificar el movimiento, por lo que de inmediato las traiciones se hicieron presentes. Por un lado, aquellos que anhelaban regresar a la paz porfiriana, y por otro, los que exigían el cumplimiento del Plan de San Luis. Esa desunión le había costado la vida a Madero y ahora amenazaba con expandirse a todo el país. ¿Quieres saber más? Súbete a la máquina y acompáñanos a descubrirlo. Tema: la Revolución Mexicana, del Plan de Guadalupe a la Constitución de 1917. Aprendizaje esperado o propósito: explicar el proceso de la Revolución Mexicana y la importancia de la Constitución de 1917. Reconocer las dificultades de los caudillos revolucionarios para consolidar el movimiento. Reconocer la lucha interna por el poder que extendió el movimiento revolucionario por más de 2 décadas. Tras el levantamiento armado de 1910, se había logrado la renuncia de Porfirio Díaz. De inmediato, Francisco I. Madero llamó a la calma. Sin embargo, los caudillos que se unieron a la lucha vieron traicionados sus intereses tras el ascenso de Madero a la presidencia. Asimismo, también los apoyadores del porfiriato buscaban regresar a la estabilidad que se tenía en tiempos de Díaz. Esto provocó que Madero fuese enfrentado por 2 frentes, el conservador y el liberal, siendo los conservadores los que tenían más cercanía con el presidente. Fueron estos quienes finalmente tendieron la trampa que llevó a Madero a ser asesinado en febrero de 1913, tras el enfrentamiento acaecido en la Ciudad de México, conocido como la Decena Trágica, que derivó en el ascenso al poder del usurpador Victoriano Huerta. Al enterarse del asesinato de Madero, algunos caudillos se unieron a Huerta, tales como Pascual Orozco, pero el 20 de febrero de 1913, aún estando vivo Madero, Huerta mandó un telegrama a todos los gobernadores de los estados de la República, diciéndoles que había tomado el poder tras la renuncia de Madero y que los tenía presos. No obstante, una vez asesinados, se hizo constancia de que Huerta había obtenido el gobierno de manera violenta, lo que provocó que el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, se uniera con varios jefes militares en la hacienda de Guadalupe, en la población de Ramos Arizpe, en Coahuila, donde el 26 de marzo de 1913 se firmaría el Plan de Guadalupe, con el cual se conformaba el ejército constitucionalista, que se levantaba en armas contra Huerta, y nombraba a Carranza como jefe máximo de este ejército, comenzando una ofensiva por el norte y el sur, dejando a las fuerzas leales a Huerta encerradas en el medio de 2 frentes. El presidente norteamericano Woodrow Wilson entró en funciones el 4 de marzo de 1913 y de inmediato destituyó al embajador norteamericano Henry Lane Wilson. Asimismo, desconoció el gobierno de Huerta y brindó apoyo a los constitucionalistas. No obstante,
La situación era un pretexto perfecto para entablar un nuevo conflicto con México, pues desde finales del siglo XIX, en el Congreso de los Estados Unidos, la idea de apoderarse de la totalidad de México había estado latente. Dicha idea se intensificó con el derrocamiento de Porfirio Díaz, pero no había habido una excusa para iniciarlo, la cual llegó el 9 de abril de 1914, cuando varios marinos estadounidenses del USS Dolphin fueron arrestados por haber descendido a tierra sin permiso en Tampico. Las versiones que abundan más son las que relatan los americanos, que dicen que fueron arrestados mientras que cargaban barriles de combustible que habían comprado legalmente, aunque debían haberlo hecho sin armas, lo cual no hicieron. La otra, que es la versión mexicana, dice que los marinos habían descendido a tierra bajo permiso, pero habiéndose embriagado, fueron arrestados por haber hecho desfiguros en la vía pública. Cual sea la verdadera, ya que ambas constan en actas de ambos países, el efecto fue el esperado, pues Estados Unidos demandó la liberación de los marinos y rendir honores a la bandera estadounidense en suelo mexicano, algo que ni el traidor Huerta pudo aceptar. Ante la negativa mexicana, Estados Unidos, por órdenes del presidente Wilson, envió una flota de 18 barcos que bloquearon los puertos de Tampico y Veracruz. En este último se concentró la flota el 20 de abril de 1914, y sin previa declaración de guerra, los estadounidenses comenzaron las hostilidades el 21 de abril. El comodoro Manuel Azueta Perillo, siendo director de la heroica Escuela Naval de Veracruz, aún sin recibir órdenes de proceder, alistó a los cadetes para defender el puerto, arengándolos al grito de «A las armas, muchachos, la patria está en peligro». Entre ellos estaba su hijo José Azueta, quien pidió defender una esquina aledaña a la escuela. Con tan solo una ametralladora arremetía solo contra los invasores, matando e hiriendo a muchos, y que finalmente fue abatido y murió por las heridas unos días después, al igual que el cadete Virgilio Uribe, quien luchaba desde uno de los balcones del colegio y que fue abatido justo en el momento en que cargaba su última carga de fusil. El pueblo de Veracruz no se quedó atrás, quienes sin armas enfrentaron a los invasores. Sin embargo, los estadounidenses lograrían tomar el puerto y ocuparlo durante 7 meses. Con esto, el gobierno de Estados Unidos esperaba tener más excusas para tomar control sobre México. No obstante, los revolucionarios nunca dieron motivos para que esto sucediera, por lo que el 23 de noviembre de 1914, las tropas estadounidenses dejaron Veracruz. A la par de esta situación revolucionaria, el 28 de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando de Austria, heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, era asesinado en Sarajevo, lo que provocaría el inicio de la Primera Guerra Mundial. Esto debilitó aún más el gobierno de Huerta, puesto que antes del golpe de 1913, el principal proveedor de armas del ejército mexicano eran los Estados Unidos. Pero tras el desconocimiento del presidente Wilson al gobierno de Huerta, el proveedor de armas del presidente fue el Imperio Austrohúngaro, y ante la imposibilidad de mantener la lucha, y tras la abrupta derrota en Zacatecas el 23 de junio, Huerta renuncia el 15 de julio de 1914, dejando en la expectativa al gobierno que quedó en manos de Francisco Carvajal, aunque a la par, Venustiano Carranza ocupaba el ejecutivo por el ejército constitucionalista. El 1 de octubre de 1914, el general Carranza convocó en la ciudad de Aguascalientes a la llamada Convención Constitucionalista, en la que los principales líderes militares asistieron para decidir el camino que debía seguir el país. A esta convención asistieron dirigentes del Ejército Constitucionalista, de la División del Norte y del Ejército Zapatista Libertador del Sur, el general Álvaro Obregón como representante constitucionalista, Francisco Villa por parte de la División del Norte y Paulino Martínez y Antonio Díaz Soto y Gama por parte de los zapatistas. La convención determinó que el gobierno debía ser encaminado hacia tener como presidentes a civiles solamente,
puesto que los militares eran constantemente los responsables de los golpes de Estado. Esta resolución generó una complicación para Álvaro Obregón, pues su misión en la convención era precisamente generar el reconocimiento del gobierno de Carranza como legítimo. Sin embargo, en su condición de militar fue rechazado y designado como presidente convencionista a Eulalio Gutiérrez, que si bien ostentaba un cargo militar, no lo era de carrera. A raíz de esto, Carranza desconoció a la convención que él mismo había convocado, y al enterarse de que Villa y Zapata escoltarían a Gutiérrez a la capital, decidió trasladar al gobierno a Veracruz. Villa, el ahora jefe del ejército convencionista, se reúne con Zapata en Xochimilco el 4 de diciembre de 1914 y ambos firman el Pacto de Xochimilco, con el que los ejércitos villistas y zapatistas se unían en alianza abierta y acompañaron a Gutiérrez a Palacio Nacional, donde se tomó la histórica foto de Villa sentado en la silla presidencial y a su lado Zapata. Durante los años 1915 y 1916, las tensiones entre los distintos bandos se intensificaron. Si bien el gobierno convencionista era reconocido por la mayoría de los revolucionarios, ante el extranjero, el gobierno reconocido era el de Carranza. Uno de los enfrentamientos casi definitivos fue la batalla de Celaya, iniciada el 6 de abril de 1915, batalla que se alargó hasta el día 15. Durante la batalla, Álvaro Obregón fue herido en el brazo derecho, herida que como consecuencia le hizo perder dicho brazo. Sin embargo, Villa fue derrotado en esta batalla y para octubre el único gobierno reconocido por los Estados Unidos era el de Carranza, por lo que como represalia, el 11 de enero de 1916, Villa ataca un tren procedente de Estados Unidos en el que pierden la vida 17 ciudadanos norteamericanos. Y el 9 de marzo de ese mismo año, Villa invade suelo norteamericano y ataca a la población de Columbus, dejando un saldo de al menos 90 muertos estadounidenses y 70 villistas. Esto provocó la ira del gobierno estadounidense, quien amenazó con guerra de no permitir la entrada de una brigada militar que pudiera buscar y darle muerte a Villa, la cual fue comandada por John J. Pershing. Sin embargo, la habilidad evasiva de Villa y la entrada de Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial hicieron fracasar la llamada Expedición Punitiva, convirtiendo a Villa y a México en ser los únicos en haber invadido victoriosamente a Estados Unidos sin sufrir represalia alguna. Para diciembre de 1916, prácticamente como triunfante del conflicto, Carranza convocó al Congreso Constituyente de Querétaro, comenzando sesión el 1 de diciembre de 1916 y concluyendo las mismas el 31 de enero de 1917, y el 5 de febrero de ese mismo año fue promulgada oficialmente la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, Constitución que sigue vigente en la actualidad. De inmediato, el presidente en funciones, Venustiano Carranza, convocó a elecciones y fue electo presidente en marzo de ese año, tomando posesión del cargo el 1 de mayo. Los ejércitos del sur y del norte estaban anímicamente derrotados y Carranza se levantaba como el salvador que Madero en su momento no supo ser. Sin embargo, esto generó nuevas separaciones dentro del gobierno. Carranza creía que la revolución había concluido, pero el conflicto estaba por extenderse aún más. Pero eso lo veremos en el próximo video. Actividad. Agrega las fechas vistas en este video a tu línea de tiempo. Recuerda que es una continuación de la línea, no hacer una nueva. Agrega los gobiernos vistos en este video a tu fichero de gobiernos y recuerda que es un fichero de gobiernos, no de presidentes. Conjuntamente con tu apunte, realiza un cuadro comparativo en cuanto a las 4 constituciones oficiales que ha tenido a México: 1824, las 7 leyes orgánicas, 1857 y 1917, destacando los aspectos de educación, trabajo y recursos naturales.
Destaca las diferencias y similitudes entre todos estos casos. Recuerda que tu apunte no debe ser una transcripción del audio del video y que debes ilustrar todos tus trabajos. Por último, la respuesta a la pregunta del video anterior y la pregunta de esta ocasión. La pregunta del video pasado fue: ¿en quién está basado el corrido de la Adelita? Seguramente habrás escuchado el corrido Adelita, y aunque no lo creas, este corrido está basado en una persona real, Adela Velarde Pérez, que llegó al grado de coronela y que fue reconocida como la imagen típica de las soldaderas, al grado de dedicársele un corrido llamado Adelita. Las mujeres participaron activamente en la lucha, incluso en el campo de batalla, llegando a tener grados militares altos. Hay otros corridos que hablan de mujeres revolucionarias. Otro de los más conocidos es el de las coronelas. La pregunta de esta ocasión es: ¿a qué se refiere la gente cuando dice la expresión "pareces Villa" con sus dos mujeres a la orilla? Esperamos que este video te haya gustado y si es así, dale pulgar arriba. Con eso nos ayudas a que nuestro contenido llegue a más personas y nos apoyas para seguir creando contenido. También te invitamos a suscribirte y compartir en tus redes, así como seguirnos en las nuestras. Los enlaces se encuentran en la descripción del video. Dale a la campanita para recibir notificaciones de cuando subimos nuevos videos. Tenemos videos nuevos todas las semanas. Cada vez somos más a bordo de la máquina de la historia, así que no olvides acompañarnos. Por último, te decimos lo siguiente. Nos vemos en el camino de la máquina de la historia. Hasta luego.